Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a comenzar su segundo parcial y el primer tema precisamente son diuréticos. Vamos a revisar primero qué es un diurético. El diurético va a ser un fármaco que va a tener un objetivo, que va a ser aumentar la producción de orina. ¿Esto qué conlleva? Al estar perdiendo líquidos de nuestro cuerpo, va a generar una hipovolemia, es decir, vamos a estar disminuyendo el volumen sanguíneo. Eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Vamos a revisar los tipos de diuréticos, comenzando por los inhibidores de la anidrasa carbónica. Ahorita no se preocupen en anotar cada tipo, más adelante vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Y el fármaco más representativo de estos es la acetazolamida. El otro grupo son aquellos de asa o también llamados de techo alto. El más representativo, y seguramente lo conocen, es la furosemida o también llamada furosemida. El tercer grupo son los tiazidas, que esto de una vez les menciono, que es la primera elección para tratar hipertensión arterial, hablando de diuréticos, como por ejemplo la hidroclorotiazida y la clortalidona. Un cuarto grupo, que son los inhibidores de canales de sodio, es decir, estos lo que hacen va a ser bloquear estos canales de sodio. Y los más representativos es la milorida y el triamtereno. Después siguen lo que son los ahorradores de potasio. El más representativo es la espironolactona. Y finalmente, los diuréticos osmóticos, que revisamos en primer parcial, que son fármacos inespecíficos que iban a traer agua. Y el más representativo es el manitol. Vamos a comenzar con el primer grupo, los inhibidores de la anidrasa carbónica. Voy a presentarles a la familia de fármacos y para esto yo utilizo una mnemotecnia que me gusta mucho. Al dormir muchas brujas danzan. La A representa la acetazolamida, que es el fármaco estrella de esta familia. La D representa la diclorfenamida. La M representa la metazolamida. La B representa la berinzolamida. Y la otra D representa dorzolamida. Si se dan cuenta, todos terminan en lamida. Entonces también es otra forma muy fácil de recordar esta familia de fármacos. Vamos a revisar su mecanismo de acción. Algo muy importante es dónde actúan cada grupo de estos diuréticos. En el caso de los inhibidores de la anidrasa carbónica, van a actuar en el túbulo proximal. ¿Qué es lo que sucede? En la luz va a haber presencia de HCO3, que es bicarbonato, y va a haber presencia de un transportador A, que es el que estoy señalando con mi mouse, que lo que va a hacer es ingresar sodio dentro de la célula y sacar hidrógenos hacia afuera de la célula, a la luz. ¿Qué es lo que sucede una vez que se extrae este hidrógeno hacia afuera de la célula? Se va a unir al bicarbonato, formándonos H2CO3. A esto se le llama ácido carbónico. Después este ácido carbónico, por medio de la anidrasa carbónica, va a separarlos y nos va a formar dióxido de carbono y agua. Posteriormente, este dióxido de carbono y esta agua van a ingresar dentro de la célula. Nuevamente por acción de la anidrasa carbónica, los va a volver a juntar, formándonos H2CO3, nuevamente este ácido carbónico. Ya posterior, se va a separar el bicarbonato para ir hacia la sangre y este hidrógeno se va a volver a salir hacia la luz. Ese es en términos fisiológicos, es decir, sin la presencia del diurético. Recuerden que todo lo que está en la luz se va a excretar por medio de la orina. Pero ¿qué pasa ahora que ya hay este inhibidor de la anidrasa carbónica? El fármaco que ustedes gusten de esta familia, por ejemplo, la acetazolamida. Pues lo que va a ocurrir va a inhibir estas acciones. Ya esta anidrasa carbónica no va a poder separar este ácido carbónico en dióxido de carbono ni en agua. Y acá tampoco, esta anidrasa carbónica tampoco los va a poder volver a juntar, por lo cual este hidrógeno ya no va a estar saliendo hacia afuera de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a excretar mucho sodio porque no va a estar habiendo este intercambio por medio del transportador A y se va a estar excretando mucho bicarbonato. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Hay una disminución del bicarbonato sérico porque se va a estar orinando y va a haber una disminución también de potasio sérico
una disminución de sodio, también es importante mencionarlo. Y les coloco aquí entre rojo dónde actúan este grupo de fármacos, porque es algo que les preguntan mucho en esta parte de diuréticos. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica actúan en el túbulo proximal. Ahora, vamos a continuar con sus usos, comenzando por lo que es el mal de montaña. ¿Por qué va a ser útil para el mal de montaña si es un diurético, sobre todo la acetazolamida? Y eso es pregunta de examen. Va a ser útil porque recuerden que a mayor altura va a disminuir el oxígeno y esto nos va a generar una hiperventilación para compensar. Es decir, al estar hiperventilados vamos a estar liberando demasiado dióxido de carbono, ¿sí? Y esto va a generar una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es una sustancia ácida. Y si estamos expirando demasiado dióxido, estamos perdiendo ácido, por lo cual se genera una alcalosis. Aquí lo que sucede es que nuestro cerebro frena la respiración por la alcalosis. Y aquí es donde entra la acetazolamida. ¿Por qué? Recuerden que la acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica, disminuye la reabsorción de bicarbonato y aumenta la eliminación de bicarbonato en orina. Entonces nos va a generar una acidosis metabólica leve al estar perdiendo este bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato es una sustancia alcalina, es una base. Entonces la acidosis nos va a estimular el centro respiratorio y nos va a generar un aumento de la ventilación, lo que nos genera una mejora en la oxigenación. Por eso es que es útil en el mal de montaña. Continuamos ahora con la alcalosis metabólica. Esto lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Les voy a hablar acerca de su fisiopatología, pero en términos sencillos. Si les estoy mencionando que este grupo de fármacos nos van a generar una acidosis leve, nos puede ser útil para la alcalosis metabólica, es decir, una compensación. Nos va a ser útil también para lo que es el glaucoma. Recuerden que el glaucoma es un aumento de la presión intraocular. En el ojo, la anhidrasa carbónica está en el epitelio del cuerpo ciliar, donde se produce el humor acuoso. Entonces, esta producción de humor acuoso depende de varios factores, pero principalmente del transporte de sodio y del transporte de bicarbonato. Entonces, si inhibimos la anhidrasa carbónica, va a haber disminución en la formación del bicarbonato, va a haber disminución en el transporte de sodio y disminución en la secreción de agua, por lo que vamos a obtener como resultado una disminución de la producción de humor acuoso, lo que se traduce en una disminución de la presión intraocular. Y de esta forma es útil en el glaucoma. Pero ojo aquí, el que va a ser útil en el glaucoma va a ser la dorsolamida. Y finalmente, también va a ser útil para la epilepsia. En el cerebro, la anhidrasa carbónica regula el equilibrio del pH neuronal. Entonces, si inhibimos la enzima, va a haber un aumento de dióxido de carbono y una disminución del pH. Es decir, se genera una ligera acidosis cerebral. La acidosis lo que va a hacer es deprimir la excitabilidad neuronal y aumenta el umbral convulsivo, por lo cual nos genera una disminución en la probabilidad de que se generen estas convulsiones. Ahora, continuando con la farmacocinética, aquí es importante aclararles que esto no lo preguntan en el examen, pero sí se los van a preguntar en terapéutica médica. Únicamente les enseño el fármaco principal, en este caso la acetazolamida, que su dosis será de 250 hasta 1000 miligramos por día. Se toma con una frecuencia de 12 a 24 horas. Su vía de administración puede ser oral o puede ser intravenosa. Su metabolismo es hepático. Su excreción es por medio de la orina, por vía renal. Su nombre comercial es Diamox y su vida media es de 10 horas. Repito, esta parte de farmacocinética no se las preguntan en farmacología, pero se las van a preguntar en terapéutica ya que estén tomando sus clases en sus respectivos hospitales. Ahora, continuando con la fisiopatología de lo que es la alcalosis metabólica, siempre va a haber en la alcalosis metabólica un aumento del bicarbonato en sangre. Recuerden que el bicarbonato es una sustancia alcalina, por eso es que nos genera una alcalosis. Y también se va a acompañar de un aumento en el pH sanguíneo. Recordemos que el pH sanguíneo, lo normal es que sea de 7.35 a 7.45.
Siempre que se encuentre por arriba de 7.45, ya vamos a estar hablando de una alcalemia. Esto nos va a generar que los quimiorreceptores detecten un pH elevado, lo que nos genera una disminución en la frecuencia respiratoria y se genera una hipoventilación. Pero nuestro cuerpo va a querer compensar esa hipoventilación. ¿Cómo lo va a hacer? Reteniendo dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono es una sustancia ácida. Entonces, si tenemos una alcalosis, por eso es que retiene dióxido de carbono, para compensar con una sustancia ácida. Entonces, todo es hasta bien planeado, porque una hipoventilación pues va a generar que expiremos menos. Entonces, no vamos a estar sacando tanto dióxido de carbono, por lo cual ese dióxido de carbono se queda dentro de nuestro organismo, compensando. Recuerden que el dióxido de carbono es una sustancia ácida y esto va a generar también un aumento de hidrogeniones. Recuerden que los hidrogeniones también son ácidos, entonces nos ayuda a compensar la alcalosis, que va a ser por medio de este transportador. En este caso, se va a estar liberando hidrógeno hacia afuera de la célula y se va a estar ingresando potasio por medio de este transportador. Y ya desde aquí estoy explicando un efecto adverso. Si se va a estar metiendo el potasio hacia adentro de la célula, se va a estar generando algo que le llamamos hipocalemia o también llamado hipopotasemia, porque va a haber muy poco potasio sérico. Continuando con los efectos adversos y comenzando por el que les acabo de mencionar, se encuentra lo que es la hipocalemia por medio de este transportador de hidrógeno potasio que les comenté anteriormente. Recuerden, el hidrógeno se va a estar saliendo hacia afuera de la célula para tratar de compensar la alcalosis, mientras el potasio se va a estar ingresando dentro de la célula, lo cual esto nos disminuye la cantidad de potasio sérico, generándonos una hipocalemia. Nos puede generar una acidosis metabólica, por lo mismo. También se puede generar una litiasis renal. ¿Esto por qué? ¿Por qué se genera una litiasis renal? Básicamente, es porque estos fármacos recuerden que aumentan el bicarbonato en la orina, es decir, van a causar una alcalinización en la orina. Entonces, al tener una orina alcalina, esto disminuye la solubilidad del fosfato de calcio, por lo cual esto favorece precipitación de sales y formación de cálculos renales, mejor llamado como litiasis. También nos puede generar parestesias. Esto se debe a dos cosas. Uno, por la acidosis metabólica y dos, por los cambios en el equilibrio electrolítico. Como vieron, vamos a tener hipocalemia. Vamos a continuar ahora con las contraindicaciones, comenzando por la insuficiencia renal. A un paciente que tiene condiciones renales es mejor no administrarle este tipo de fármacos. Hipersensibilidad. De hecho, cualquier fármaco nos puede generar hipersensibilidad, solo que hay unos que se predisponen más. Normalmente por fármaco siempre va a ser una hipersensibilidad tipo 1. Aclaro, no siempre, pero la mayoría de las veces sí, que va a estar mediado por anticuerpos IgE en pacientes que padezcan cirrosis hepática, esto por fines de biotransformación, y finalmente en embarazo, no podemos administrar estos fármacos ya que se encuentran en una categoría C. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta con los inhibidores de la anhidrasa carbónica? Todo bien. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el otro grupo, que son los bloqueadores del transportador sodio-potasio-cloro. También se le conocen de ASA o de techo alto. Como yo más los conozco, yo, Milton, son de ASA, pero también les pueden llegar a decir en el hospital, de techo alto, o inhibidores del transportador sodio-potasio-cloro, que normalmente no se utiliza porque ese es el mecanismo. Voy a presentarles a la familia de fármacos, comenzando con esta mnemotecnia que dice bajo fuerte tratamiento ayuda. La B representa la bumetanida, la F representa la furosemida y se los coloco en rojo porque es el fármaco más representativo de esta familia. La T que representa torsemida y la A que representa el ácido etacrínico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos diuréticos? Ok. Aquí se encuentra un transportador S, que básicamente lo que va a hacer es ingresar sodio, ingresar cloro e ingresar potasio hacia adentro de nuestra célula.
Una vez que se ingresan estos 3 iones, se va a generar una carga positiva que va a estimular el ingreso del calcio y del magnesio también hacia la parte interior de nuestra célula. Sin embargo, si administramos cualquiera de estos fármacos, lo que va a hacer es inhibirnos a este transportador S, por lo cual ya no se va a ingresar sodio, ya no se va a ingresar cloro y ya no se va a ingresar potasio. Y tampoco se va a generar esa carga positiva para que pueda ingresar el calcio y el magnesio. ¿Qué quiero decir con esto? Que las características de estos fármacos es que va a haber una excreción urinaria de todos los iones. Se va a excretar sodio, se va a excretar potasio, se va a excretar cloro, se va a excretar magnesio y se va a excretar calcio. Esto por la inhibición de este transportador. No van a ingresar ni sodio, cloro y potasio y por ende no se genera esa carga positiva para que pueda ingresar el calcio y el magnesio hacia la parte interior de nuestra célula. Y algo muy importante es el sitio de acción. Estos tipos de diuréticos van a actuar en la rama ascendente gruesa. Entonces, acuérdense de eso porque se los llegan a preguntar con frecuencia. Vamos a continuar ahora con sus usos principales, comenzando por el edema por insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca va a ser un padecimiento en el cual nuestro corazón va a tener incapacidad, incapacidad para bombear la sangre de forma correcta hacia todos nuestros órganos y tejidos. Entonces, el corazón bombea mal, el cuerpo retiene el sodio, retiene agua, y recuerden, eso nos aumenta la volemia. La volemia es el volumen sanguíneo. Entonces hay un aumento de volemia y el corazón no está funcionando correctamente. Entonces esto nos puede condicionar edema, sobre todo edema pulmonar o edema periférico. Y la furosemide pues se encarga de eliminar sodio y bueno, ya vimos que también otros iones, pero principalmente el sodio y el agua, por lo cual nos va a disminuir el volumen circulante, nos disminuye la presión venosa y nos disminuye la congestión pulmonar y sistémica. Por eso es que es útil en este padecimiento. Como ya se los había mencionado, también nos va a ser útil en el edema pulmonar. En el edema pulmonar, ¿qué hay? Hay un aumento de la presión en capilares pulmonares. El líquido se va a filtrar hacia los alvéolos. Entonces, aquí la furosemide nos va a ayudar de 2 maneras. Uno, porque ya sabemos que nos disminuye la volemia, es decir, el volumen sanguíneo, al eliminar sodio, al eliminar agua, por lo cual nos va a disminuir el volumen intravascular, nos va a disminuir la presión capilar pulmonar. Entonces, esto se traduce en menos líquido que se filtra al pulmón. Ahora, ¿de qué otra forma nos va a ayudar? Que esto va a causar una vasodilatación venosa rápida, incluso antes de que empiece a hacer la diuresis, que es su efecto principal. Esto porque disminuye el retorno venoso al corazón, es decir, disminuye la precarga. Eso es la precarga. Entonces nos disminuye precarga y eso nos va a generar una disminución en la presión en el pulmón, lo que nos va a ayudar a mejorar la congestión pulmonar. Nos va a ayudar en lo que son síndromes edematosos por insuficiencia renal. Pues recordemos aquí, básicamente es por edemas, ¿no? Edemas causados por una insuficiencia renal. Y otra cosa importante es que nos va a ayudar para la hipercalcemia aguda. Aquí algo que me importa mucho, ya les mencioné que se excretan todos los iones, pero me importa también el calcio, porque ese va a ser un diferencial del siguiente grupo que vamos a ver. Este, recuerden, excreta calcio y nos va a ayudar porque recuerden, la hipercalcemia es un aumento del calcio sérico. Hay demasiado calcio sérico, normalmente que esté por arriba de 10.5 miliequivalentes por litro. Entonces, aquí lo que nos va a ayudar es a disminuir la cantidad de calcio al estarlo excretando. Y también algo importante es que es un coadyuvante en la hipertensión arterial. Recordemos que a mayor volemia, es decir, a mayor volumen sanguíneo, hay un aumento de presión arterial y viceversa. A menor volemia, disminuye la presión arterial. Entonces, en este caso, estamos causando diuresis, entonces estamos perdiendo volumen. Eso nos va a ayudar a disminuir la presión arterial. Y ahora, hablando de la farmacocinética, recuerden que esto no se los preguntan en el examen. Nada más yo se los doy como un plus para que ya vayan preparados en sus clases de terapéutica. El fármaco principal aquí es la furosemida, el cual se va a administrar a una dosis de 20 hasta 80 miligramos por día, con una frecuencia de 12 o 24 horas.
Su vía de administración será oral o intravenosa. Su metabolismo es hepático. Su excreción es por vía renal. Su nombre comercial es Lasix y su vida media es de 1 hora. Ahora, vamos a continuar con los efectos adversos. Y aquí hay uno que en verdad se los van a preguntar porque es típica pregunta de examen, que es la ototoxicidad, ¿sí? Y esto es muy común no solo de la furosemide, sino también de lo que es el ácido etacrínico. Aquí porque, ¿qué sucede, no? Bueno, recordemos que la furosemide inhibe el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, ¿sí? Entonces, en el riñón en el asa de Henle se encuentra ese transportador llamado NKCC2, ese es su nombre como más específico. Y en el oído interno existe uno muy parecido, que se va a llamar NKCC1. Recuerden, en el riñón se llama NKCC2. En el oído se va a llamar NKCC1. Entonces, este se encuentra en la estría vascular de la cóclea. La estría vascular mantiene la composición de la endolinfa. Entonces, recuerden, la endolinfa tiene mucho potasio y tiene poco sodio. Entonces, ese potasio es esencial para generar el potencial endococlear y permite la transducción del sonido en las células ciliadas. Entonces, al inhibir este transportador NKCC1, ¿qué pasa? Disminuye el transporte de potasio hacia la endolinfa y esto disminuye el potencial de endococlear, ahora sí, y causándonos una alteración de la función de las células ciliadas. Por lo cual, ¿qué vamos a obtener? Hipoacusia, es decir, el paciente no va a oír bien. Puede generar tinnitus. Ojo, tinnitus y acúfenos no es lo mismo. Acúfenos es el famoso zumbido de mosco y tinnitus son más sonidos musicales, más armónicos y también se puede generar vértigo. Esa es la autotoxicidad, esas tres características. Hipoacusia, tinnitus y vértigo. Se puede generar hipocalemia, pues por obvias razones. Sabemos que ese diurético va a estar excretando todos los iones. Se puede generar hipocalcemia y se los coloco en rojo, porque recuerden que esto va muy relacionado con su uso. Recuerden que nos iba a ayudar a tratar hipercalcemia. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo grandes cantidades de calcio. Y puede generarnos hipotensión porque estamos perdiendo volemia, estamos perdiendo volumen. Y recuerden, a menor volumen disminuye la presión arterial. Hablando de las contraindicaciones, hipersensibilidad, como cualquier otro fármaco, que normalmente es una hipersensibilidad tipo 1 mediada por anticuerpos IgE, anuria, es decir, que haya falta de orina. Eso quiere decir anuria. Hipocalemia, obviamente un paciente que tiene bajos niveles de potasio, no le voy a administrar uno de estos diuréticos. ¿Por qué? Pues va a disminuir todavía más el potasio sérico. Y esto es importante porque nos va a causar alteraciones cardíacas. Recuerden, hipocalemia o hipopotasemia se caracteriza por generarnos una onda T aplanada en el electrocardiograma. En cambio, una hipercalemia o una hiperpotasemia nos genera una onda T puntiaguda. Y en el embarazo se encuentra en una categoría C. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda con los diuréticos de ASA? ¿Duda, chicos? No, todo bien, gracias. Los demás, Lexitos, ¿todo bien? ¿Seguros? Todo bien, gracias. Entonces. Ok, vamos a continuar ahora con los bloqueadores del transportador sodio-cloro, también llamados tiacidas o tiacídicos. Y les presento a la familia. La primera es muy fácil. Ojo, ambas pertenecen a la misma familia, únicamente que yo las separé para que se las puedan aprender de forma más sencilla. La primera, ¿por qué es sencilla? Porque terminan en tiacida, clorotiacida, hidroclorotiacida, etcétera. Aquí la más representativa son dos, la clorotiacida y la hidroclorotiacida. Sin embargo, también hay más diuréticos tiacídicos que no forzosamente terminan con esta palabra de tiacida. Y para esto les coloco esta mnemotecnia. INA quiere conocer más, donde la I representa indapamida, la Q representa quinetazona, la C representa clortalidona, que es el que me interesa de esta parte,
y la M que representa metolazona. ¿Cuáles son los importantes y que deben de memorizar? Clorotiazida, hidroclorotiazida y clortalidona. Con que se aprendan esos tres, me doy por bien servido porque son los que les llegan a preguntar y los que más se utilizan en el hospital. Ahora sí, vamos a revisar el mecanismo de acción. Y este es todavía más sencillo que los anteriores. Aquí va a haber un transportador S, que lo que va a hacer es ingresarnos sodio e ingresarnos cloro hacia la parte interna de nuestra célula. Sin embargo, al haber presencia de alguno de estos tiacidas, van a inhibir a este transportador y ¿qué sucede? Pues ya no va a poder ingresar ni el sodio ni el cloro y se van a excretar porque se quedan en la luz. Recuerden, todo lo que se quede en la luz se va a excretar de forma renal, es decir, por la orina. Entonces se va a excretar sodio, se va a excretar cloro. Básicamente ese es el mecanismo de acción. ¿Qué sucede aquí? Hay una disminución de potasio, hay una disminución de sodio, hay una disminución de magnesio, hay una disminución de cloro. Si se dan cuenta, al igual que los diuréticos de ASA o de techo alto, van a tener una excreción de todos los iones, pero a excepción de uno. ¿Cuál creen que es? El calcio. Eso es lo que va a diferenciar a un diurético de ASA de un diurético tiacida, que en el de ASA, como la furosemide, se excreta calcio, todos los iones. En cambio, en los tiacidas se excretan todos los iones, a excepción del calcio. Aquí va a retener calcio y eso es muy importante, es el diferencial. Otra cosa muy importante es dónde actúan estos diuréticos. Estos tiacidas van a actuar en el túbulo contorneado distal. Y ahora vamos a continuar con sus usos, comenzando por la hipertensión arterial. Al inicio de la sesión les comenté que estos diuréticos tiacidas son la primera elección, hablando de diuréticos, para tratar la hipertensión arterial, sobre todo la clortalidona. Nos pueden ayudar a tratar el edema por insuficiencia cardíaca. Esto porque ya sabemos que en la insuficiencia cardíaca no está bien nuestro corazón, hay una disminución del gasto cardíaco, hay una retención de sodio y agua, hay una incapacidad de bombear sangre a todos nuestros órganos y tejidos. Entonces, ¿esto qué va a causar? Un aumento de volumen sanguíneo, puede generarnos edema periférico y congestión. Es muy común, chicos, ahora que vayan a hospitales, que siempre que se topen con un paciente con insuficiencia cardíaca, tenga edema periférico, es decir, en sus piernitas va a tener edema. Entonces, ¿aquí qué pasa con los tiacidas? Pues disminuyen la reabsorción de sodio y cloro. Entonces, esto causa una mayor eliminación de agua, por lo cual nos disminuye la volemia. Va a causar una disminución del volumen intravascular. Como resultado, ¿qué obtenemos? Disminución de presión venosa, disminución de congestión y disminución de edema. Nuevamente, edemas, a lo mejor que no sean causados por una insuficiencia cardíaca, sino por otra causa, también van a ser útiles. Nefrolitiasis por hipercalciuria. Esto es algo muy interesante porque van a ser útiles más bien para su prevención, para no generarles cálculos a nuestros pacientes. Recuerden que los tiacidas tienen un efecto muy particular. Recuerdan que hablamos del calcio, que estos no van a excretar calcio, al contrario, lo van a retener. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que disminuye el calcio en la orina. No se va a excretar calcio por la orina. Y eso es la explicación a este uso, porque al bloquear el sodio en el túbulo distal, disminuye el sodio intracelular, se activa el intercambiador sodio-calcio y pues esto que genera más calcio dentro de nuestra sangre, es decir, va a haber una reabsorción de calcio y menos calcio en la orina. Entonces, al haber menos calcio en la orina, esto va a causar menos calciuria. Y esto nos ayuda a prevenir los cálculos. Básicamente es eso. De forma sencilla, porque el calcio no se va a excretar por la orina. Por eso nos ayuda a prevenir nefrolitiasis por hipercalciuria. Cuando cursen uro, van a revisar que el principal tipo de cálculo que se forma es por oxalato de calcio. Son los más comunes y eso también es pregunta en A. Acuérdense de eso. Principal litio que se forma es por oxalato de calcio. Sin embargo, pues estos tiacidas reducen la probabilidad al no excretar calcio por la orina. Hablando de la farmacocinética, como les mencioné que la clortalidona es muy utilizada para la hipertensión arterial, les dije que es la primera elección para hipertensión arterial hablando de diuréticos, por eso la elegí para explicar la farmacocinética. La clortalidona pues se va a consumir con una dosis de 50 miligramos por día.
Entonces su frecuencia pues será cada 24 horas con una vía de administración oral. Su metabolismo es hepático, su excreción va a ser por vía renal, su nombre comercial es Higrotón y su vida media es de 40 a 60 horas. Por eso es que se utiliza mucho para la hipertensión, porque si se dan cuenta tiene una vida media bastante amplia, bastante prolongada. Normalmente esto se le da a los abuelitos, que hace trabajar menos al hígado, sobre todo por la frecuencia que se consume el medicamento y por la vida media. Si se dan cuenta, solo es una pastilla al día. Entonces eso es bastante favorecedor. Vamos a explicar rápidamente la fisiopatología de la hipertensión arterial. Y aquí yo quiero que sepan, lo vamos a explicar en la siguiente sesión que damos fármacos cardiovasculares, pero la hipertensión arterial hay una clasificación que nos dice que puede ser primaria o puede ser secundaria. La secundaria normalmente es por causas, como su nombre lo dice, secundarias, como por ejemplo el feocromocitoma que revisamos en el primer parcial. Recuerden, es un tumor que se forma en la glándula suprarrenal que va a liberar catecolaminas. Eso es lo que nos está subiendo la presión arterial. Entonces, eso es una hipertensión arterial secundaria por otros motivos. Igual por los problemas de tiroides, es otro claro ejemplo. Y la hipertensión arterial primaria, pues normalmente es por malos hábitos alimenticios, por malos hábitos en cuanto a la actividad física, por genética. Y aquí les coloco el desencadenante, puede ser por estrés, como nosotros que estamos en constantes momentos de estrés, genética, obesidad, dieta alta en sodio, sedentarismo. Entonces esto va a causar una activación del sistema simpático, generándonos una vasoconstricción periférica por medio de receptores alfa 1, que ya revisábamos en primer departamental. E igual, aquí lo que sucede es que va a haber una disminución de flujo sanguíneo renal y al igual por esta activación del sistema simpático, estimula receptores beta 1 que se encuentran en las células yuxtaglomerulares que van a secretar renina. Yo les dije que este sistema de renina, angiotensina, aldosterona no se lo tenían que aprender en el primer parcial, pero aquí sí, porque cuando revisemos fármacos cardiovasculares va a haber como 3 o 4 grupos que van a actuar sobre este sistema. Entonces recuerden, una vez que se secreta renina, se va a convertir en angiotensina 1 al juntarse con el angiotensinógeno que se produce en el hígado. Entonces, la renina se une al angiotensinógeno en el hígado y nos forma angiotensina 1. Después, esta angiotensina 1 va a ser convertida en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina. Esto ocurre en los pulmones. Posteriormente, va a haber una unión a AT1 que nos va a generar un aumento de la presión arterial. Pero también esto nos estimula la liberación de aldosterona. Y la aldosterona tiene dos funciones: reabsorber sodio y agua y excretar potasio. Esas son las dos principales funciones de la aldosterona. Ahora sí, vamos a revisar pues sus efectos adversos. Y entre ellos, pues se encuentra la hipocalemia. Ya vimos que excreta todos los iones a excepción del calcio. Aquí al contrario, nos puede favorecer esta retención de calcio. Ahorita les digo por qué. Una desventaja es que estos diuréticos tiacidas nos van a generar hiperglucemia, que quiere decir altos niveles de glucosa en sangre. Esto es principalmente por la hipocalemia. Por eso les coloqué aquí en efectos adversos la hipocalemia, porque está muy relacionada. Recuerden que los tiacidas aumentan aumentan sodio que llega al túbulo distal. Esto también aumenta secreción de potasio, generándonos una hipocalemia. Pero recuerden que el potasio es importante para que las células beta del páncreas liberen insulina. Es fundamental el potasio para que se libere insulina. Sin embargo, al haber poco potasio en sangre, ¿qué ocurre? Menor liberación de insulina. Y esto se traduce en menor captación de glucosa por tejidos, por lo cual pues aumenta la glucosa en sangre, generándonos hiperglucemia. Otro dato importante es que genera hiperuricemia. ¿Esto porque el riñón usa transportadores para secretar ácido úrico, pero casualmente los tiacidas utilizan estos mismos transportadores. Entonces van a competir por la excreción. Esto que nos va a generar menor eliminación de ácido úrico y mayor reabsorción de urato. Entonces, aquí ya les estoy diciendo dos contraindicaciones importantes.
un diabético que esté mal controlado y un paciente que padezca de gota, pues los tiazidas no son una buena opción porque nos van a alterar estos valores de glucosa y de ácido úrico. Y nos pueden generar hipercalcemia. Pero aquí yo les pregunto, chicos, quien me quiera contestar. Hay pacientes, sobre todo de la tercera edad, sexo femenino, sobre todo, las mujeres padecen más de algo llamado osteoporosis u osteopenia, que quiere decir que los huesos están muy frágiles precisamente por el calcio. Entonces, si llega un paciente a su consultorio y les van a prescribir un diurético, que sea una paciente con osteoporosis, ¿cuál le mandarían? ¿Uno de ASA o un tiazida? ¿Qué opinan? El de el Muy bien, el tiazida, porque el tiazida no nos va a excretar calcio. Sin embargo, si a la paciente con osteoporosis le prescribimos uno de ASA, va a estar perdiendo más calcio. Entonces estamos perjudicándola en relación con la osteoporosis. Sin embargo, si administramos un tiazida, hasta le estamos haciendo un favor, le estamos reteniendo calcio. Entonces, ahí siempre hay que elegir ahí el fármaco que mejor se acomode a nuestro paciente, como este ejemplo que les pongo de una paciente con osteoporosis. Hablando de contraindicaciones, aparte de diabéticos mal controlados, de pacientes con gota, en la insuficiencia renal, pacientes que son hipersensibles, recuerden que la mayoría de los fármacos va a ser por una hipersensibilidad tipo 1, que es mediada por, ¿cómo se llaman? Anticuerpos IgE, pacientes con hipocalemia, sobre todo porque recuerden, si ya tiene hipocalemia y le disminuimos más los niveles séricos de potasio, ¿qué pasa con la glucosa? Se nos dispara. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y en el embarazo, pues no es muy favorable administrarlos, están catalogados en una categoría C. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta con los tiazidas o vamos bien? Vamos bien. Ok, vamos a continuar ahora con este grupo. Ya estamos por terminar, no se desespere, que son los inhibidores de canales ENaC. Básicamente es muy sencillo de entender esto. Su mismo nombre nos dice qué es lo que van a hacer. Van a bloquear canales de sodio. Ya les iba a decir de calcio, no. Bloquean canales de sodio. ¿Cuál es la familia de fármacos? Esta es muy chiquita. Solo contiene dos, amilorida y triamtereno. ¿Cuál va a ser su mecanismo? Ya se los expliqué. Miren, aquí se encuentran esos transportadores CH, que básicamente son los canales ENaC, que lo que van a hacer es ingresarnos sodio dentro de la célula y sacar potasio hacia la luz. Pero pues al ser inhibido esto por alguno de estos fármacos, ¿qué sucede? El sodio se queda en la luz y el potasio no sale hacia la luz. Es decir, va a haber hipercalemia, desde aquí lo vemos, porque no se va a excretar potasio. A estos inhibidores de canales ENaC también se le conoce como ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque no se va a excretar el potasio, porque hay inhibición de canales ENaC, que lo que hacen es ingresar sodio y sacarnos potasio. Entonces, en las características, pues hay disminución de sodio sérico, pero esta es una característica importante. Va a haber un aumento del potasio sérico. Y nuevamente, apréndanse los sitios de acción. En el caso de los inhibidores de canales ENaC, actúan en el túbulo distal tardío y en el conducto colector. Vamos a continuar con sus usos. Obviamente para la hipertensión arterial, esto pues al estar excretando orina, al estar excretando sodio, nos disminuye lo que es la volemia. Entonces recuerden, a menor volemia, menor presión arterial. Y aquí se puede utilizar en combinación de tiazidas o diuréticos de ACE, es decir, podemos combinarlo a lo mejor con clorotiazida, podemos combinarlo a lo mejor con furosemid. Son útiles en la insuficiencia cardíaca. Normalmente, pues, aquí recuerden que en la insuficiencia cardíaca va a haber activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el corazón no bombea correctamente la sangre a todos nuestros órganos y tejidos, hay reabsorción de sodio y pérdida de potasio por medio de la aldosterona. Pero, pues, al causar este bloqueo de canales ENaC, ¿qué pasa? Se aumenta la eliminación de sodio y agua y se reduce la pérdida de potasio. Entonces, de esta manera nos favorece también para tratar insuficiencia cardíaca.
También nos va a ser muy útil en el síndrome de Liddle. Yo sé que esto todavía no lo comprenden, pero se los voy a explicar. El síndrome de Liddle es una enfermedad genética, eso es importante, es genética, donde hay una mutación de estos canales CENAC. ¿Qué es lo que sucede? Van a estar hiperactivos, es decir, van a tener una sobreactividad. Entonces, ¿qué ocurre? Mayor reabsorción de sodio, mayor retención de agua y mayor secreción de potasio. Entonces, ¿qué va a provocar? Hipertensión arterial, va a provocar hipocalemia, va a provocar alcalosis metabólica y pues nos va a generar renina y aldosteronas baja. Entonces, ¿qué es lo que hace la amilorida? Pues bloquea este canal ENaC que está hiperactivo y de esta manera disminuye la reabsorción de sodio, disminuye la hipertensión y también nos disminuye la pérdida de potasio, porque como se los mencioné al inicio, este es un ahorrador de potasio y también nos sirve para edemas. En cuanto a la farmacocinética, el fármaco principal es la amilorida, que su dosis va a ser de 5 hasta 10 miligramos por día. Su frecuencia será de 12 a 24 horas. Su vía de administración es oral. Su metabolismo no va a ser hepático. Su excreción será por vía renal. Su nombre comercial es Midamor y su vida media es de 6 a 9 horas. Continuando ahora con los efectos adversos, se genera hipercalemia. Recuerden que les dije que este va a ser un ahorrador de potasio. Y eso se explica por el simple mecanismo de acción. Recuerden que inhibe este canal que lo que hace es ingresar sodio y sacar potasio. Entonces, si se inhibe, pues pasa lo contrario. Se va a excretar sodio y se va a retener potasio en sangre. Esto pues, nos puede conllevar a una acidosis metabólica. Normalmente que tengan acidosis, va a haber presencia de hipercalemia. El potasio lo van a tener alto. Cálculos renales. También aquí nos puede generar. ¿Esto por qué? Por el mismo efecto que se genera ahí en la nefrona, chicos. Recuerden que la amilorida se excreta por vía renal, ¿no? Y al excretarse por vía renal, esto genera una cristalización en el tracto urinario. Entonces, estos cristales son los que pueden actuar como núcleos para que ya después se forme ese cálculo. Además de que pues también nos genera un desmadre con el pH, cambia el pH urinario. Entonces eso genera concentración de solutos, cristalización y pues que se forme ahí un litio. En cuanto a contraindicaciones, pues un paciente que tenga hipercalemia no le vamos a administrar esto porque va a retener todavía más el potasio. Y recuerden que el potasio es muy peligroso porque nos genera alteraciones cardíacas. En este caso, al haber hipercalemia, si toman un electro, se va a ver una onda T puntiaguda. Siempre que quiero estudiar esto del potasio o que en el hospital me mandan a sacar electros por sospecha de cambios en el potasio, solo veo la onda T. Si la onda T está puntiaguda, el paciente tiene hipercalemia. Si está aplanada, tiene hipocalemia. Así de sencillo. En insuficiencia renal, no podemos combinar esto con espironolactona, que es el siguiente grupo de fármacos que vamos a ver. ¿Esto por qué? La espironolactona también se le conoce como ahorrador de potasio. Entonces, pues nos va a generar una hipercalemia, por eso es que no los podemos administrar. El captopril y el losartán, que son fármacos cardíacos que vamos a ver en la siguiente sesión, tampoco, porque en sus efectos adversos, ambos nos generan hipercalemia, entonces no podemos administrarlo. Y en el embarazo, pues se encuentra en una categoría B. Entonces aquí lo que les llegan a preguntar es, uno, que genera hipercalemia. Dos, que no se puede mezclar con espironolactona, captopril y losartán. Les ponen casos clínicos ahí de que no deben mezclar, que sí se puede mezclar. En este caso no se mezclan esos porque todos estos comparten la hipercalemia como efecto adverso. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, bro. Ok, bueno, pues vamos a continuar ahora con los antagonistas de la aldosterona. Y aquí igual solo son dos fármacos los principales, lo que es la espironolactona y lo que es la canrenona. Estos dos fármacos igual se conocen como ahorradores de potasio.
Yo sé que esto se ve horrible, pero básicamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Antagoniza receptores de aldosterona, es decir, bloquean receptores de aldosterona para que ya no se estimule y no nos genere un efecto biológico. Recuerden que la aldosterona tiene dos funciones: reabsorber sodio y agua y excretar potasio. Sin embargo, si se antagoniza este receptor, ¿qué sucede? Lo contrario, se va a excretar mucho sodio, se va a excretar mucha agua y se va a retener potasio. Por eso es que le llamamos ahorradores de potasio. Entonces aquí les pongo las características. Disminuye sodio y se incrementa el potasio sérico. Algo importante es que estos actúan en el túbulo distal terminal y conducto colector. Hablando de sus usos, ¿para qué sirve esta espironolactona? Sirve obviamente para la hipertensión arterial. En sí, pues todos los diuréticos nos van a hacer perder volemia. Entonces, eso nos ayuda al tratamiento de hipertensión arterial. Hiperaldosteronismo primario. Este hiperaldosteronismo primario, recuerden que la palabra hiper quiere decir mucho, es decir, mucha acción de la aldosterona. Y recuerden que la aldosterona, pues lo que hace es excretar sodio y agua, perdón, reabsorber sodio y agua y excretar potasio. Entonces, de esta manera reducimos la actividad de esta aldosterona. Al antagonizar receptores de aldosterona, pues ya se genera una excreción de sodio, una excreción de agua y una retención de potasio. En este hiperaldosteronismo primario, el paciente va a sufrir hipertensión arterial porque se está reabsorbiendo grandes cantidades de agua y grandes cantidades de sodio. Entonces, ese es el problema principal. Cirrosis hepática. También nos va a servir para la cirrosis. Recuerden que la cirrosis ocurre por una hipertensión portal que se ve relacionada con una disminución del volumen arterial efectivo. Y esto nos genera una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual va a predominar un aumento de la actividad de aldosterona. Entonces, igual, revertimos lo mismo. Recuerden, la aldosterona lo que hace es reabsorber sodio y agua y excretar potasio. Entonces, lo antagoniza y pasa lo contrario. Se va a excretar sodio y agua y se retiene el potasio. Edemas también pues son útiles, ¿no? Al disminuirnos la volemia. Como farmacocinética, pues el fármaco principal es la espironolactona, el cual se va a administrar a una dosis de 25 a 100 miligramos por día, con una frecuencia de 12 o 24 horas, por vía oral. Su metabolismo es hepático, su excreción es por vía renal, su nombre comercial es Aldactone y su vida media es de 1.5 horas, 1 hora y media. Sus efectos adversos, y estos son clásicos de pregunta de examen. Uno, pues la hipercalemia, que es el más importante, pero también nos puede generar ginecomastia en los hombres, un aumento de la glándula mamaria. Amenorrea en las mujeres, una ausencia de la menstruación. Y en las mujeres nos puede causar hirsutismo, que es crecimiento de vello excesivo, es decir, mujeres que van a tener barba o crecimiento de vello en otras zonas del cuerpo. Entonces, las que están en rojo, apréndanse las que se las pueden llegar a preguntar. En cuanto a las contraindicaciones, obviamente un paciente que tiene hipercalemia, pues no se lo vamos a administrar, le vamos a subir todavía más los niveles de potasio. En insuficiencia renal, obviamente no podemos mezclar, por ejemplo, la amilorida con la espironolactona o con la canrenona, ¿no? Captopril y losartán, que igual son fármacos que generan hipercalemia. Y aquí pues también habla de hipersensibilidad, normalmente mediada por anticuerpos IgE. Y aquí nos colocan algo muy curioso, que es la enfermedad de Addison. En la enfermedad de Addison, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre con esta enfermedad? Básicamente es una insuficiencia suprarrenal primaria. Es decir, estas glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas, entre ellas el cortisol y la aldosterona. Entonces, recuerden que hacen estos diuréticos, antagonizan la aldosterona. Entonces, si de por sí no tengo actividad de esta hormona, pues me la va a reducir más. Y en el embarazo está categorizado en C. Continuamos ahora con los osmóticos. Y les presento esta familia, que es el manitol, urea, glicerina e isosorbida. ¿Qué es lo que sucede aquí? Van a causar una atracción de agua, van a jalar agua.
Estos fármacos actúan principalmente por una hiperosmolaridad. Aumentan la osmolaridad y de esta forma van a atraer, van a jalar el agua. Entonces ese es su mecanismo de acción y de esta manera se genera la micción. ¿Dónde van a actuar? En dos partes, en el túbulo proximal y en el asa descendente de Henle. Esto apréndanselo también porque los sitios de acción se los llegan a preguntar con bastante frecuencia. Recuerden, básicamente el mecanismo de acción es por una hiperosmolaridad que van a generar estos fármacos, van a atraer agua y van a generar micción. Hablando de los usos principales, sirve para el edema cerebral. Recuerden que en el edema cerebral hay una acumulación de agua en el tejido. Entonces el manitol aumenta osmolaridad en el plasma y el agua se mueve del cerebro hacia la sangre y luego pues por el riñón se elimina esa agua, por lo cual disminuye la presión intracraneal y nos reduce el edema cerebral. También es útil en el glaucoma. Recuerden que el glaucoma es un aumento de la presión intraocular. El manitol nuevamente aumenta osmolaridad del plasma, el agua va a salir del humor vítreo y del acuoso hacia la sangre y eso nos causa una disminución del volumen del líquido ocular y una disminución de la presión intraocular. Prevención de la insuficiencia renal aguda. Pues básicamente, por ejemplo, el manitol pues nos aumenta flujo tubular, nos aumenta volumen urinario y esto nos va a ayudar para evitar una obstrucción tubular, nos mejora el flujo renal, mantiene una correcta filtración glomerular. Entonces, de esta manera nos ayuda a prevenir esta insuficiencia. Y la otra es la eliminación de toxinas. Pues al aumentar la diuresis, aumenta el flujo de orina, disminuye el tiempo de contacto con estas toxinas. Entonces, eso es básicamente la utilidad. En cuanto a la farmacocinética, el principal es el manitol y su dosis es de 0.25 a 2 gramos por kilogramo. Su frecuencia es ahora sí que a demanda, según la necesidad de cada paciente. Su vía de administración es intravenosa, su metabolismo no es hepático, su excreción es renal, su nombre comercial es Osmitrol y su vida media es de 1.5 horas, 1 hora y media. Continuando con los efectos adversos, nos puede generar edema pulmonar. Eso es muy importante. Y esto básicamente se explica porque cuando administramos manitol, recuerden, aumenta la osmolaridad del plasma, entonces esto permanece en el espacio intravascular, no entra fácilmente a las células, entonces esto provoca que el agua salga de los tejidos hacia la sangre y hay una expansión de volumen intravascular, lo que nos va a generar un aumento del volumen sanguíneo y un aumento del retorno venoso al corazón, es decir, aumenta la precarga. Entonces, si el corazón no puede manejar ese volumen, sobre todo en pacientes cardiópatas, pues, ¿qué creen? Va a aumentar la presión capilar pulmonar y va a haber filtración de líquido hacia los alvéolos y nos conlleva a un edema pulmonar, en deshidratación y en hipotensión. Contraindicaciones en insuficiencia cardíaca, sobre todo porque ¿qué nos va a generar? Edema pulmonar. Entonces, a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, nunca administrar diuréticos osmóticos. En insuficiencia renal, ojo, en la insuficiencia renal les comenté que ayuda a prevenirla, más no a tratarla. Nuevamente deshidratación y en la hemorragia intracraneal. ¿Esto por qué? Porque nos va a aumentar el sangrado. Recuerden que como lo hace en el edema cerebral, causa una hiperosmolaridad y jala el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la hemorragia. Entonces, en el embarazo está en una categoría C, entonces es mejor no prescribirlo. Y bueno, chicos, con esto terminamos el tema de diuréticos, que es su tema de primer parcial. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna duda. Duda, chicos, antes de acabar la grabación. ¿Seguros? 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 ¿Todo bien? Ay, ¿a poco sí? O sea que si ahorita yo llego y bien chiles y les digo, saquen una hoja, vamos a ver diuréticos, ¿me lo van a pasar? Debe de estar mamando. Sí, güey. Oigan, y si yo les dijera que bueno, ya antes, que la clortalidona, la clortalidona, la hidroclorotiazida les genera cáncer epidermoide, ¿ustedes me creerían?
A la madre, dijeron, no mames, su pinche madre, ¿cómo que cáncer la...? Sí, porque digo, no les van a preguntar eso, pero hay guías ya nuevas y de hecho ya se lo estoy subiendo a su WhatsApp, a su grupo. Quiero que lo vean, ¿sale? Digo, pero si yo les dijera que la hidroclorotiazida genera cáncer, vámonos. De hecho, no solamente la hidroclorotiazida, es el boraquinizol y traculimos, pero traculimos y boraquinizol, no, bueno, boraquinizol lo veo hasta el tercer parcial, pero la hidroclorotiazida, la madre. Tengan en cuenta, chicos, que estos guías que les voy a mandar, ya hay nuevos cambios. Sí, en Pharma les van a preguntar sobre el mecanismo de acción de la hidroclorotiazida. Pero ya en estas fechas, a partir del 2026, bueno, este es del 2025, pero a mediados, ya se está cambiando, ¿eh? Así es que ahí se los dejo nada más para el detalle. Ya se los mandé, ya les debió haber llegado. Entonces, digo, en el uso de, ¿cómo se llama? De estas chingaderas de los diuréticos, chicos, hay que tener mucho criterio, ¿sale? Y que también, a pesar de que nosotros indiquemos diuréticos, podemos generar resistencia. Así como los antibióticos, así también los diuréticos. Y más en pacientes con hipertensión, más con los pacientes hipertensos y con lesión renal aguda, tengan mucho cuidado, porque estos pacientes son muy, 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 pero muy específicos en el tratamiento, porque no se les puede indicar cualquier antihipertensivo, y más si ya generó resistencia. No sé si ya se los mandé ese artículo, pero está bien bueno el de resistencia a los antibióticos. Pero sí, ¿vale? Entonces, el que sí me interesa que lean es el de carcinoma epidermoide derivado por hidroclorotiazida. Ya se los mandé, ¿va? Entonces, para el dato, por si se los llegan a través y se quieren sentir más intelectuales, adelante. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Perverso, chicos, perverso. Dejen termino la grabación. Los que terminó la grabación, cuídense mucho. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El lunes, ¿verdad? No, sí, ahorita pues es que es festivo, vale. No sé si quieran. Bueno, ¿quieren clase el lunes? ¿Para ir adelantando? Sí, ¿Sí? Pues ni Sí. pex, cara. sí, por favor. No, pues ni pex, Milton. El lunes nos vemos entonces. Para que el siguiente tema me gusta mucho. ¿Cuál, Es cuál sigue? fármacos cardiovasculares. En la madre. Ok. Después de ahí, ¿cuál sigue? ¿El miércoles? Fármacos con acción en la hemostasia, los anticoagulantes y todo eso. Anticoagulantes. Entonces me tocaría el sábado, ¿no? Con hipolipomientes, ¿no? El sábado tienen su primer clase con el abuelo, chicos. Primera, ya llevamos como 3. Bueno, bueno, sí es cierto. Sí, Bueno, o sea, güey. pero han sido repasos, ¿no? Y de laboratorio, o sea, de teoría, pues su primer clase con el abuelo. ¿Y la de eliminación es pendeja o qué, güey? Que se me cortó ese día, ¿verdad? Y les diste lo de Sí, güey. excreción, sí es cierto, ya me acordé. Ya ven cómo se le olvidan las cosas a este güey. Pero bueno, entonces ya saben, nos vemos el día lunes con antihipertensivos. Ahorita les voy a buscar el artículo de resistencia a los diuréticos para que lo lean. Y ya vieron el que les mandé, entonces ahí léanlo cuando puedan. ¿Va, chicos? Entonces, no sé si tengan dudas, comentarios, sugerencias, opiniones, transferencias, regalos, mentadas de madre, que nos quieran cantar un tiro a la brevedad, mi gente. ¿No? Perfecto. Entonces, nadie